Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Hoy estaremos analizando este versículo de Ezequiel 44:23. El subtema es los maestros del discernimiento. El versículo dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Lo que nos muestra este versículo es de que el discernimiento se aprende, pero no es un aprendizaje, digamos, teórico, intelectual o simplemente de una cuestión de obtener cierta información, lo cual es importante si efectivamente necesitamos tener un conocimiento intelectual también sobre las cosas, pero es el llevar a la práctica, el poner por obra lo aprendido, la información que nosotros obtenemos, lo que realmente va a traer cambios a nuestra vida y a llevarnos a ser habilidosos en cualquier área de nuestra vida, y en este caso cuando hablamos del discernimiento. El discernimiento es algo que se aprende a través del ejercicio, a través de la práctica, a través de la lectura de la palabra, a través del acercarnos a Dios, de buscar a Dios. Porque como lo vimos el día de ayer, quien otorga el don del discernimiento es el Espíritu Santo. Pero lo va a otorgar a aquellos que le buscan y que ponen por obra la palabra de Dios. Porque ese poner por obra, por medio de la fe, por medio del amor, empiezan a suceder cambios internos donde inevitablemente empezamos a desarrollarnos en ese discernimiento espiritual. Empezamos a distinguir, a diferenciar, a conocer los tiempos que el Señor está ejecutando en la tierra. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, es el Espíritu Santo quien otorga, siembra y activa el discernimiento, y los dones espirituales, los ministerios y todos los recursos que Dios nos ha dado, pero Dios siempre usa ministros suyos. O sea, Dios ha levantado ministros, y como dice este versículo de Efesios 4, 11 y 12, hay ministerios, hay ministros del Espíritu que van a ayudar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han decidido apartarse del mundo para servir al Señor. Pero estos santos traen cosas del mundo, contaminación, que tienen que ser perfeccionados, tienen que ser lavados, tienen que ser más santificados. O sea, su santidad tiene que ir en perfección para que puedan servir verdaderamente en la obra del ministerio para edificar y perfeccionar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la iglesia. Por eso el versículo base de Ezequiel habla de enseñar. O sea, en ese tiempo en el pueblo de Israel había maestros también que tenían que enseñar
al pueblo a diferenciar, a discernir lo santo, lo profano, lo limpio, lo no limpio. Así también en este tiempo necesitamos maestros, necesitamos ministros de Dios que nos ayuden a ser instruidos en el camino del Señor para poner por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que vienen expresadas en la palabra de Dios y que es la única manera realmente de poder desarrollarnos, crecer y madurar espiritualmente. Pero para eso necesitamos someternos a nuestros líderes espirituales. No es un sometimiento de esclavitud, de servilismo, sino que es obedecer a nuestros pastores, como dice Hebreos 13:17. Significa que debemos poner por obra las enseñanzas que ellos nos dan, las enseñanzas que son de acuerdo a la palabra de Dios, que tenemos que reconocerlos como una autoridad, porque el Señor dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y mostrar humildad siempre va a ser necesario en nuestra vida, y el someternos a otros seres humanos y reconocerlos como autoridad sobre nuestras vidas nos va a ayudar a trabajar con la soberbia que la carne tiene, y vamos a trabajar la humildad. Pero siempre debemos de ver más allá. Siempre debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Siempre tenemos que buscar el agradar a Dios y no a los hombres. Según de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí ese es el encargo. La enseñanza siempre va a ser importante. La enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la instrucción del Señor, de las palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo, siempre va a ser la clave para poder levantar un pueblo y para afectar de una generación a otra. Así ha venido recorriendo la palabra del Señor desde hace 2000 años y desde antes en el Antiguo Testamento. Pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que Él dejó discípulos para que fueran a ser más discípulos, esa es otra forma de la gran comisión. Este versículo de 2 Timoteo 2:2, que tenemos que enseñar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cumplamos con la gran comisión, pero tenemos que llegar a ser maestros, y el maestro se hace a través de la práctica, a través del ejercitamiento de los sentidos espirituales para desarrollar el alto discernimiento que todos necesitamos para poder ser verdaderos siervos del Señor, sin engaño en nuestro corazón. Amén.